Ya estamos con el señor Miguel Palomino. Él es director del Instituto Peruano de Economía, IPE, y es que el IPE ha sacado cifras interesantes respecto a la importancia del sector minero en general. ¿Qué significa, por ejemplo, llevar adelante proyectos como, por ejemplo, Conga, ¿no? Y qué aporta a la economía. Señor Palomino, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, un gusto. A usted también, claro, tenerlo aquí, encantada de tenerlo. Cuéntenos, por favor, porque ustedes han hecho un estudio bien interesante que habla acerca de el impacto que tiene la minería en nuestra economía, de la cartera de proyectos para los próximos 10 años. Detállenos, por favor, ¿por qué la minería es importante en nuestro país, en nuestra economía? Gracias, sí, hemos hecho un estudio que tiene una novedad muy importante. El Instituto Nacional de Estadística publica una información que hace 13 años no publicaba y que ha sacado recientemente, y usando esa información hemos podido calcular no solo lo que la minería hace, sino la forma en que el sector minero se relaciona con todos los demás sectores económicos. Así es. Sabemos a quién le vende y a quién le compra exactamente el sector minero. El encadenamiento. Así, todos los encadenamientos, pero cuantificación precisa, digamos, ¿no? Muy bien. Y con eso podemos hacer un estimado mucho mejor de qué pasa si el sector minero crece o decrece. Entonces, lo que hicimos fue un estudio donde dijimos, supongamos que todos los proyectos de inversión que se conocen hoy en día, los proyectos de inversión mineros, se pusieran en marcha. Sabemos cuánto producirían estos proyectos si es que se pusieran en marcha, y podemos calcular entonces cuánto sería el valor de esas exportaciones mineras. Y con esta información que ha publicado el INEI, lo que podemos decir es, si estas exportaciones mineras aumentan en esta cifra, ¿qué pasa con toda la economía? ¿Qué pasa con el producto? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con la actividad de cada sector? Y hemos tenido unos resultados que son realmente impactantes, ¿no? En principio, las exportaciones aumentarían más de 30.000 millones de dólares. Entonces, adicional a lo que ya tenemos, habría 30.000 millones de dólares de exportaciones mineras. Esto es más de lo que hoy día exporta en el Perú la minería. O sea, más de 100% de incremento. Además, aumentaría el Producto Bruto en casi 45.000 millones de dólares, que es un aumento enorme en el Producto peruano. En términos porcentuales, ¿cuánto es eso, por favor? Para que tenga el público una idea. Bueno, en las cifras actuales estamos hablando de un aumento de más de 20% en el producto. ¿Ya? Bueno. No, es una cifra realmente enorme. Sí, la verdad que me dejó sin voz, me dejó sin habla. Correcto. Y además, más impresionante aún es porque típicamente se dice que la minería no genera muchos empleos o no tiene mucha relación con el resto de la economía. Pero esto no es así. El sector minero en realidad está estrechamente relacionado con todos los demás sectores en la economía. Y esto se refleja en el hecho que, más sorprendente aún de lo que he dicho, que se esperaría que se generaran en toda la economía más de 2 millones de puestos de trabajo. De estos 2 millones de puestos de trabajo, solo el 10% estarían en el sector minero. El 90% son empleos indirectos que se generan en otros sectores por las relaciones que tiene el sector minero con el resto de la economía peruana. Esto es lo que nunca se había podido calcular antes porque no se tenían estas cifras del INEI que nos permiten identificar la relación de la minería con cada sector con bastante precisión, ¿no? Ahora, hay cifras que permanentemente nos da el sector privado y tienen, por ejemplo, hay proyectos que ya nos dicen que cuentan con impacto ambiental, otros que no. ¿Ustedes han hecho alguna evaluación de qué pasaría, por ejemplo, si se diera luz verde a determinado número de proyectos concretamente? ¿Cuál sería el impacto, no sé, en 5 años? Sí, en efecto. Años? Así es. Lo que hemos hecho es, la primera aproximación, es decir, supongamos que toda la cartera de inversión minera conocida se pusiera en marcha. Vamos al extremo, si todo lo hiciéramos, ¿qué pasaría? Y son las cifras que yo le he indicado. Perfecto. Pero uno podría escoger también, decir, ¿qué pasa si ponemos en marcha solo los proyectos que son ampliación del proyecto existente y por lo tanto tienden a ser más fáciles de hacer, y solo aquellos que ya tengan el estudio de impacto ambiental aprobado? Así es. Pero anotemos, Conga ya tiene el estudio de impacto ambiental aprobado, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué sale? Si hiciéramos solo esos, que teóricamente son los más probables de ejecutarse en un plazo más breve, digamos, las cifras son aproximadamente la mitad de lo que le he dicho. Como 15.000 millones de exportaciones, más de 22.000 millones de Producto Bruto y más de 1 millón de puestos de trabajo creados, ¿no? Ahora, las cifras son extraordinarias, pero falta aún incluso la parte fiscal. Cuéntenos, porque ahí también se ha hablado de cierta dependencia en cuanto al impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? Cuando se afecta la minería, se afecta también el impuesto a la renta, ¿no? Claro, lo que pasa es que hasta ahora se han hecho varios estudios, nosotros mismos en el IPE hemos hecho un trabajo de cuántos impuestos paga el sector minero.
Y el sector minero es el sector que más impuestos paga en el Perú. Cerca del 25% de los impuestos en algunos años los paga el sector minero, ¿ya? Pero lo importante de este estudio es que ahora no podemos vemos no solo los impuestos que paga el sector minero, sino los impuestos que se pagan porque la actividad del sector minero genera otras actividades también. Por el encadenamiento que estamos hablando. El encadenamiento del sector minero, correcto. Ajá, ya. Y resulta ser que haciendo cifras, tenemos lo hemos calculado de dos maneras y los resultados son muy semejantes. Aproximadamente 25.000 millones de soles anuales de ingresos fiscales adicionales. Eso, para que la gente entienda, eso es casi un tercio del presupuesto nacional, un poco menos de un tercio del presupuesto nacional, es más del doble del presupuesto de salud y educación, por ejemplo, ¿no? Bueno, interesante. Ahora, y si no se llega a llevar a cabo Conga, por ejemplo, ¿hay alguna cuantificación específica en el estudio de ustedes? Bueno, para hacer nuestros cálculos nosotros tenemos que tomar promedios de todo el sector. Entonces, hacer un cálculo de un solo proyecto que solo produce principalmente oro, como el caso de Conga, no serían precisos los cálculos porque tenemos que asumir que el sector minero produce un montón de metales y hay una serie de supuestos, ¿no? Pero como primera aproximación, como una idea general, si yo asumo que hay unos 53.000 millones de proyectos mineros y que esos van a dar los resultados que yo he dicho, como una primera aproximación que es muy imprecisa simplemente, podría decir que si Conga es más o menos el 8% de eso, entonces se perdería el 8% de esa cifra, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las reflexiones finales a los que llegan ustedes a partir de ese estudio? La reflexión final en realidad es que en el Perú normalmente la discusión de políticas públicas, y especialmente minería, se hace sin información. La gente se pone a discutir si algo es bueno o es malo, sin tener ninguna forma de evaluar si es bueno o es malo. No tienen las cifras, no saben cuáles son los números. Entonces, es muy difícil que uno pueda tomar decisiones buenas si las decisiones las toma sin ninguna información, sin saber qué es lo que está ganando, qué es lo que está perdiendo. Este estudio lo que pretendemos es que contribuya a que haya esa información y que se entienda que el sector minero genera una gran cantidad de actividad económica en todo el Perú, una gran cantidad de empleo, contrario a lo que normalmente se dice, y una enorme cantidad de ingresos fiscales, que también muchas veces escucho que no es así. Ahora, y que por lo tanto, si uno va a parar proyectos mineros, la decisión la tiene, digamos, cualquier país puede decidir si quiere o no tener proyectos mineros, pero por lo menos debe saber qué es lo que está perdiendo si no los hace. Eso es lo interesante. Además, esa es la información que ustedes han encontrado, que está pública, ¿no es cierto? Entonces, esta es información esencialmente pública. Hay algunos cuantos supuestos que tenemos para hacer los cálculos precisos, pero no importa. O sea, si uno mueve el supuesto un poquito para arriba, un poco para abajo, no me gustó, quisiera que sea más o menos, los cálculos generales, el orden de magnitud de las cifras no cambian. Perfecto. Estamos hablando de más de 2 millones de puestos de trabajo y es realmente una cifra espectacular, ¿no? Ahora, señor Palomino, bueno, interesante, los felicito realmente por el trabajo. Quisiera que nos dé también, aprovechando su participación en el programa, que nos comente un poquito cómo ve la economía, porque según la proyección del MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, a partir de agosto, dice, la economía desaceleraría su ritmo de crecimiento. ¿Ustedes están pensando lo mismo? ¿Qué indicios nos puede dar del respecto, por favor? Bueno, vamos a ver, ¿no? En la primera mitad del año la economía ha crecido, el país ha crecido un poco más de 6%, ligeramente más de 6%. El Ministerio de Economía y Finanzas ha venido diciendo que el crecimiento del año va a ser 6%. Incluso han insinuado que podría ser más. Así es. Entonces, si en el primer semestre ha crecido un poquito más de 6 y el año va a crecer en 6 o un poquito más, eso quiere decir que el segundo semestre tiene que crecer casi igual, quizás muy poquito menos, pero casi igual. Si no, no hay forma en que el producto crezca 6%. Que salga 6, así es. Claro, entonces, no me queda claro muy bien porque eso de que en agosto se podría desacelerar algo, porque en términos de crecimiento, para que sus cifras se cumplan, estaríamos asumiendo que se mantiene casi igual. Pero en general, ¿ve usted un buen desempeño o hay motivos para que estemos preocupados, para que pensemos que la cosa va a ser más difícil? Bueno, siempre hay dos motivos de preocupación y un motivo de optimismo. Los dos motivos de preocupación son, uno, la situación externa, internacional, sobre la cual no tenemos control. Si la situación europea se maneja mal y se deteriora, y la verdad que hasta ahora no la han manejado muy bien, entonces eso podría causar, digamos, presiones negativas sobre el Perú. No sería un hecatombe, no es el fin del mundo, ni mucho menos, pero probablemente creceríamos un poco menos de lo que deberíamos haber crecido, ¿no? Y si el efecto en Europa es realmente muy malo, entonces de repente creciéramos
más que un poco, ¿no? Moderadamente, razonablemente menos de lo que hemos crecido. Ese es el primer factor. El segundo factor ya es interno y sí depende mucho de los peruanos, que es hasta qué punto aprovechamos todas las oportunidades de crecimiento que tenemos. Y este caso de la minería es uno, por ejemplo. Si tenemos oportunidad de crecimiento con el sector minero, al igual como hay con otros, y estos proyectos, al igual como muchos proyectos de infraestructura, por ejemplo, se demoran, se atrasan, no se autorizan, etcétera, entonces vamos a crecer menos. Cuanto menos va a depender de cuán poco aprovechemos esas oportunidades, ¿no? Muy bien. Ahora, el motivo de optimismo es que el Perú en general está en una situación bastante buena, y mientras no se cambien las condiciones generales de operación de la economía, deberíamos aspirar a tener un crecimiento bastante bueno si no le embarramos, digamos, ¿no? Entonces, ese es el lado positivo. Muy bien, señor Palomino, un placer tenerlo. Muchas gracias. De nada, un gusto.